Televisa presenta. ¿Cómo están? Bienvenidos a la mesa de pros y contras. Yo soy Sergio Valle, les invito para que se queden con nosotros. En la próxima hora vamos a seguir explorando, porque ya empezamos a explorar aquí en la mesa de pros y contras las propuestas, el contenido, escarbar un poco más a fondo sobre esa nueva realidad política que vamos a vivir. Bueno, estamos viviendo ya en Sonora y ese mapa político que va a quedar totalmente modificado a partir de la segunda quincena del mes de septiembre en Sonora y en México, en todo el país, a partir de que Andrés Manuel López Obrador tome posesión como presidente de la República. Se trata pues de poner sobre la mesa las ideas, los conceptos, la forma de pensar, las personalidades de quienes van a encabezar gobiernos, de quienes van a representar a la gente a través del Congreso del Estado, por ejemplo. En ese ejercicio, en esta ocasión he invitado, y le agradezco mucho que me haya aceptado la invitación, a la alcaldesa electa de Hermosillo, a Célida López Cárdenas, que está con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida, Célida. Como siempre, felicidades por el triunfo. Y bueno, yo no sé si te sacaste la rifa del tigre o el tigre se sacó la rifa. La verdad no sé, pero aquí vamos a definirlo. ¿De qué manera has estado trabajando, preparándote así para arrancar esta charla, para gobernar esta ciudad tan grande y tan compleja a veces? Bueno, yo creo que para poder sacar adelante, como bien dices, el reto de esta ciudad, necesitamos hacerlo en equipo. Y tenemos que construir una nueva forma de gobernar la ciudad tratando de coordinar los esfuerzos de todos. Creo que la visión de la presidenta municipal a partir de septiembre, una vez que tomemos protesta, tiene que ser incluyente y tenemos que detectar las fortalezas de la sociedad civil organizada, de los académicos, de los técnicos, de los expertos, de una gran sociedad que necesita ser organizada y ser acompañada. Y sobre todo, muy importante, tenemos que tener un gobierno con otra vocación, y en este ejercicio es en el que estamos trabajando, porque tenemos en principio que entender que las finanzas del municipio nos obligan a reestructurar completamente lo que concebimos como el ayuntamiento o como el gobierno municipal actual. Tenemos que compactar muchas áreas, necesitamos desaparecer muchas direcciones, muchos departamentos que están duplicándose, que tenemos una nómina impresionante en donde lo único que tenemos que hacer nosotros es tener un gobierno más esbelto. Son más de 5,000 trabajadores, más de 2,000 puestos de confianza. Y ahí es en donde está el reto de nosotros, el de poder tener un gobierno austero, un gobierno que venga en la línea de lo que Morena está promoviendo, que es erradicar el despilfarro, el mal uso de los recursos públicos, el que podamos erradicar la corrupción. Y muchas veces inicia con muchos aviadores, con personas que están, insisto, duplicando funciones o que simplemente no están haciendo nada, pero están teniendo una quincena importante. Y en este ejercicio la idea es ahorrarnos muchos millones de pesos desde nuestras primeras quincenas. Esta reingeniería del ayuntamiento la tenemos que hacer de manera obligada, no estamos en una situación en donde pudiésemos decir hay otros caminos. No hay otros caminos, es la cuarta ciudad más endeudada del país. No tenemos margen de maniobra financiero, entonces la única manera de lograr salir adelante y poder liberar recursos para poder hacer otras grandes responsabilidades que tenemos que asumir es recortando la nómina. Eso es fundamental. Pues ya pusiste varios temas en este par de minutos, varios temas. El tema de la nómina obesa, es decir, adelgazar la nómina del gobierno municipal.
sin que esto signifique un deterioro en los servicios que se prestan a la ciudadanía, fusionar también algunas dependencias. ¿Ya han estado metiéndose o lo estás viendo todavía por fuera? Es decir, ¿no hay un acercamiento formal con las autoridades salientes todavía o sí? Mira, por reglamento se tiene que instalar una comisión mixta, ya se instaló. Son 3 integrantes de la planilla entrante y 3 de la planilla saliente. Por nuestra parte está Fermín González Gagiola, que es el síndico, está la maestra Mari Carrasco, regidora, Lupita Mendívil, y apenas el 3 de agosto se van a reunir por segunda ocasión para integrar un calendario. Hay una propuesta inicial y es que por día se esté haciendo la entrega y recepción por dependencia. Nosotros vamos a presentar una contrapropuesta. Nosotros desde el primer día vamos a entregar una lista de requerimientos de la información que necesitamos se nos entregue por cada dependencia y tenemos idea de algunas situaciones, pero hasta que no tengamos la documentación, hasta que no tengamos la información digital, el acceso a los servidores, necesitamos obviamente tener documentación para tener claridad de qué es lo que estamos recibiendo. ¿Tu trabajo como diputada local no te ayudó a tener un poco de acercamiento a la situación financiera del municipio? Mira, nosotros cuando estuve yo como diputada, lo primero que hicimos en el primer presupuesto fue oponernos al crédito que solicitó desde el primer presupuesto. Ahí tuvimos un primer acercamiento de la crisis financiera tan terrible que se tenía. Fueron más de 500 millones de pesos lo que se solicitó y obviamente tenemos claridad de que Hermosillo ha sido mal gobernado, mal administrado, ha sido un despilfarro impresionante. Tenemos retos importantes, revisar la APP del alumbrado público a fondo, la planta tratadora. Necesitamos entrar a revisar todas y cada una de las obras públicas en donde por fuera hemos recibido y hemos tenido alguna documentación de la falta de probidad en las licitaciones, en la inversión, obras que se facturan por muchos millones de pesos cuando en realidad se invierte a veces hasta menos de la mitad. Entendemos que tenemos que llegar en los primeros días a revisar todas las observaciones que ya están en el ISAF e inmediatamente documentar y nosotros presentarle al ISAF nuestros comentarios, nuestras pruebas y también las denuncias de obras inconclusas y de otras áreas, porque de no hacerlo así, entonces la administración entrante se convierte en corresponsable y al final nosotros tendríamos que asumir las consecuencias de no hacer nuestro trabajo y de no reportarle a la auditoría superior. Y creo que es muy, muy importante que el ISAF reciba de nuestra parte pues un trabajo profesional y técnico, es a lo que nos estamos preparando. Bien, pues es mucha tarea, es mucha tarea de inicio, porque estamos hablando de hacer un análisis a fondo y en justicia adelgazar la nómina. En justicia para los contribuyentes, pero también en justicia para quienes ahí trabajan y sí desquitan. Claro. Y sí desquitan, ¿no? Porque habrá quienes trabajan a medias y cobran completo, pero habrá quienes trabajan completo y así cobran, o a lo mejor trabajan de más y no cobran tanto. Son tantos los casos entre 5,000 trabajadores. Luego, analizar la situación financiera. Luego, revisar el contrato de alumbrado público con la empresa privada. El tema de la planta tratadora de aguas residuales, que ha sido todo un tema que viene de 3 administraciones más o menos atrás, ¿sí? El tema de las tarifas de agua, no lo mencionaste, pero yo no sé si tienes una posición sobre esto. Mira, tarifas de agua potable. En el organismo operador del agua es impresionante ver la nómina que hay. Es impresionante. Hemos estado revisando y pareciera que el organismo operador del agua es el lugar preferido para acomodar a políticos y compromisos. Tenemos obviamente un gran reto. El organismo tiene que tener autosuficiencia, tenemos que evitar la deuda y tenemos que hacer un ejercicio impresionante porque sí se pueden ajustar tarifas, claro que lo podemos hacer, no estamos utilizando las aguas. ¿Ajustar a la baja? Sí, por supuesto, y con una visión social, es decir, no todos necesitan un reajuste en tarifas, hay personas que obviamente por su situación económica requieren una intervención social urgente. Cuando nos acercamos con
la Unión de Usuarios, en la lista de solicitudes hay una conciencia de la situación económica. Es la tarifa social, no solamente se da por amistad o tenemos que hacer un estudio socioeconómico, la Unión de Usuarios está dispuesta, pero quiero ir más allá. El organismo operador del agua tiene un gran reto, no tenemos medición, tenemos una eficiencia total del 50%. Para que te des una idea, los mejores organismos operadores de agua del mundo andan en una eficiencia total del 83%. ¿Qué significa esto? Que hay el consumo, que finalmente es lo que se entrega al servicio o al usuario, cuánto estás facturando y de lo facturado cuánto cobras. Y ahí es en donde el organismo está atorado, no hemos logrado trascender como organismo operador. Tenemos una muy mala lectura, hay muchísimos hogares en Hermosillo que no tienen un medidor. Tenemos un gran problema porque el acueducto hasta el día de hoy está operando al 30%, cuando pudiéramos operar con mayor cantidad, pero no tenemos el ramal norte para hacer una correcta distribución del agua. Que se detuvo en el sexenio pasado, en algún momento un juez lo detuvo, ¿no? Así es. Sin embargo, es un tema que nos tenemos que plantear. El gobierno del estado y el ayuntamiento tendrá que visualizar las soluciones, porque Hermosillo necesita garantizar el abastecimiento de agua y se prevé que en los próximos años empecemos a tener deficiencias en este servicio vital. Creo que el organismo operador del agua ha funcionado como la caja chica de muchas administraciones. Ahí está todos los días reportándose millones y millones de pesos diarios. Hay opacidad en muchos de los procesos. Tenemos que tener la capacidad de transparentar esos recursos, a quién se le factura agua, quién está pagando agua, quién no está pagando agua. Y en base a esto también decirte, las licitaciones, las contrataciones, tenemos lamentablemente una costumbre y es la de invitar a participar en licitaciones previamente arregladas. Esto es algo que no va a suceder en este gobierno y creo que es muy importante entender que llegó el momento de la transparencia y esa transparencia nos obliga a todos, a nosotros nos obliga a estar informándole al ciudadano quiénes son nuestros proveedores, a quién le estamos comprando, a qué precios compramos. El oficial mayor que va a ser electo en un proceso de selección ciudadana tendrá toda esta capacidad de innovar en estos procedimientos, de poderle informar a la ciudadanía y tenemos que eficientizar nuestros recursos. Se despilfarran millones y millones de pesos, por ejemplo, en talleres mecánicos, en arrendamientos de equipos. Se ha criticado mucho el tema de los talleres, ¿no? Hay un gran negocio cuando tienes sindicalizados, tienes gente muy profesional, ahí está en servicios públicos talleres, ahí tenemos que eficientizar nuestros procesos, digitalizar qué piezas, por qué esas piezas, a qué precio se compran, todo se tiene que hacer de manera digital. Tengo que ir a un corte Muy y bien. regreso. Ya llevas más o menos como 6 años de gobierno con ese trabajo que queda, porque sí es, porque falta la obra, ¿no? Estamos hablando de componer las cosas para que se hagan bien y luego falta la obra, el tema de la infraestructura en la ciudad, que tampoco es cosa menor. Voy a un corte, es rápido, estoy platicando aquí en la mesa de pros y contras con la alcaldesa electa de Hermosillo, Célida López Cárdenas. La mesa de pros y contras, Célida López Cárdenas, alcaldesa electa de Hermosillo en esta ocasión. Les recuerdo que esta mesa de pros y contras se transmite todos los lunes a las 9 de la noche por la señal de Televisa Sonora. Hay una retransmisión, la retransmisión que se transmite también los sábados a las 9 de la mañana. En la red estatal de Televisa Sonora se retransmite la mesa de pros y contras de los lunes. Entonces usted podrá ver esta charla con la alcaldesa electa de Hermosillo el lunes a las 9 de la noche y el sábado a las 9 de la mañana en la red estatal de Televisa Sonora. Buenos días si nos ven el sábado. Y desde luego puede usted consultar 1 o 2 días después de la transmisión de este espacio el programa completo en el canal de YouTube de Televisa Sonora.
A ver, vamos a aterrizar nada más para no quedarnos con el concepto a medias. Estábamos en lo del tema de las tarifas de agua potable. Ni se mide, ni se cobra, ni se mide todo el consumo, ni se cobra todo el consumo. Luego tenemos un serio, grave problema, creo yo, y lo tenemos desde hace mucho, de fugas, de desperdicio de agua, de desperdicio de algo que no tenemos, que es el agua, escasea. Entonces, a eso le sumamos a las tarifas, el desperdicio, pues bueno, esto viene tremendo. Hablabas del caso de los talleres, de mucho dinero que se va, de cosas que se pudieran hacer dentro del ayuntamiento sin contratar empresas externas. Así es. Sí. Estamos hablando de un gobierno que tiene que ser muy eficaz en la utilización de sus recursos humanos y materiales. Gastar lo menos posible, invertir en lo que sí es urgente y necesario, porque solamente así vamos a tener la posibilidad de sacar adelante los servicios públicos y cumplir con nuestro deber. Bien, a ver, como son muchos los temas que quedaron sobre la mesa en el primer bloque, vamos a ver cuáles son los ejes centrales, los ejes principales del gobierno que va a encabezar Célida López. Mira, principalmente es erradicar la corrupción. Un gobierno con austeridad. Necesitamos que la corrupción y la austeridad sean el distintivo de este gobierno. Un gobierno que entiende la demanda ciudadana, en donde la gente lo que quiere ver es un servicio público eficiente, honesto, claro, transparente. Esto es lo que nos va a distinguir. Y también un gobierno que tenga una verdadera acción ciudadana. Y en este sentido entendemos que la acción ciudadana tiene que lograr que haya participación. Necesitamos que la ciudadanía se atreva a participar, se atreva a ser parte de las decisiones de su ciudad. Tenemos el gran reto de la seguridad pública, en donde no vamos a lograr disminuir los índices delictivos si no hay una correcta participación ciudadana organizada. Necesitamos erradicar el consumo de droga en nuestros niños y en nuestros adolescentes. No lo vamos a lograr si no se hace con una correcta participación ciudadana. Necesitamos que los padres de familia se organicen, que el padre de familia aprenda junto con nosotros cuál es el camino para desintoxicar a sus hijos, porque tenemos el reto de rescatar una generación. Y también necesitamos, por supuesto, poner las bases para ser una ciudad competitiva. Y dentro de la competitividad de esta ciudad necesitamos hablar, por supuesto, del transporte público. Tenemos que asumir la responsabilidad de poner las bases, de buscar los caminos y de encontrar la posibilidad real de atender ese 34% de la población de esta capital que se traslada en transporte urbano, de tal manera que nuestros tres ejes es un gobierno que erradique la corrupción, que trabaje con austeridad, que logre una gran participación ciudadana para tener una ciudad segura, una ciudad que aprenda a prevenir la drogadicción en sus hijos y a desintoxicar también a sus hijos. Esto es fundamental. Necesitarás un equipo muy comprometido, muy preparado para esto. Entiendo que has convocado a ciertos sectores de la sociedad civil, sociedad civil organizada, como tú bien lo mencionas, para que te ayuden a definir perfiles. Sí. Básicamente, ¿de qué son? ¿5 cargos en específico? Sí. ¿Cuáles son esos? Lo dijimos en campaña y soy una convencida de tener que terminar con esta cultura del compadrazgo, de invitar al compadre a que sea tu tesorero, tu comisario de seguridad pública, tu oficial mayor, tu contralor, tu director de obra, al amigo, al incondicional. En este sentido, nosotros nos comprometimos en campaña a entregar estas posiciones a la ciudadanía, una ciudadanía que va a tener la oportunidad en las próximas semanas de salir a votar por una terna en cada uno de estos cargos. Hemos invitado a representantes de la sociedad, en muchos casos de la sociedad civil organizada, en otros casos a académicos, a representantes de la sociedad, para que se diseñe un proceso de selección y que este proceso de selección sea transparente, apegado a lineamientos de otras organizaciones a nivel nacional que se dedican a la designación de servidores públicos,
Queremos que haya no menos de 15 días para que los ciudadanos nos hagan llegar a través de estos procesos el currículum. Van a ser, una vez que cumplan con los requisitos, llamados a entrevistas, y finalmente estas ternas se tendrán que someter a votación popular. Aquí la gran pregunta es si en Hermosillo la gente está dispuesta, si la gente tiene el interés, tiene la capacidad de salir a votar por su tesorero, por su comisario de seguridad pública. Y mucha gente dice, Célida, ¿a quién le interesa? Para eso te votaron a ti. La pregunta sería esa, ¿no? O sea, o la duda, mejor dicho. ¿Qué tanto se puede interesar la gente, el hermosillense común, en salir a seleccionar al próximo comisario general de seguridad pública, al contralor? ¿Qué otros cargos son? El oficial mayor, el director de obra pública. El director de obra pública, sí. Cuando ya votaron por una opción. Así que es. Es la opción que tú representaste en su momento en la elección. Entonces, habrá quien te pueda decir, oye, bueno, pues es que por eso voté por ti, pues para que tú lo seleccionaras, ¿no? Sí. Ahorita yo creo, lo que pasa es que el gran tema del político es que no cumple. Y ese es el primer reclamo que te hace la ciudadanía. Ya no creemos en ustedes porque dicen que van a hacer y luego no hacen. Yo me comprometí en campaña a esto. Y por lo tanto estoy obligada a cumplir con mi palabra. Y ese es el gran reto que tenemos, tener que cumplir con la palabra empeñada, porque la legitimidad, la credibilidad de una autoridad política tiene que consolidarse única y exclusivamente con un ejercicio pulcro en el cumplimiento de tus promesas. El político no vale si no cumple con su palabra. Ahora, hay otra parte. Regularmente, digamos la parte aceptable, sí, de cuando un gobernante selecciona a ciertas personas, es que los selecciona porque son de su confianza. Sí. Y eso no necesariamente tiene una connotación negativa, ¿estás de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. O sea, puede ser gente, ¿sabes qué? Yo tengo que seleccionar a mi equipo. A mi equipo, porque ellos me tienen que responder, porque yo sé que ellos van a ser leales a mi proyecto de gobierno y no me van a jugar chueco, por decirlo de algún modo, sí, ¿no? Entonces, esa sería la parte comprensible, sí, comprensible y aceptable de cuando se selecciona de esta manera. Salvo que habrá que tener un buen criterio para hacer una selección de ese tipo. Al final de cuentas, ha habido algunas críticas que he escuchado por la manera en que este proceso por el que se van a seleccionar estos cargos. Mira, ha habido una confusión. La confusión se provoca a raíz de una reunión en donde yo invito a diferentes representantes de la sociedad civil organizada, empresarios, académicos, y se genera la duda de si ellos son los que van a elegir y si es finalmente Hermosillo Cómo Vamos quien va a decidir. Lo que sucede... Sí, que Hermosillo Cómo Vamos te va a decir aquí, aquí y aquí, exactamente, ¿no? No es así, ¿verdad? De ninguna manera es así. Lo hemos estado trabajando. ¿Qué sí hizo Hermosillo Cómo Vamos? Y es algo que yo anhelo de verdad, que este país tenga más ciudadanos así comprometidos. Dijo: te ayudamos en diseñar el proceso técnico, nosotros no tenemos voto, nos quedamos con la voz para poder organizar técnicamente el proceso, hacen una propuesta, un calendario, y finalmente esto es lo que nosotros vamos a procesar. Pero también déjame decirte que tenemos en puerta una reunión con el Consejo General en Pleno del Instituto Estatal Electoral, porque hay unas urnas digitales móviles en donde nosotros queremos pues facilitarle el procedimiento a los ciudadanos para que salgan y voten en estas urnas digitales por la persona que consideren más apta para ocupar cada puesto. Ahora, hay una reflexión que tenemos que hacer. Cuando a ti te contratan en una empresa, tú no eliges a tu equipo de trabajo. A ti te eligen por tu perfil para que desempeñes tal tarea. Entonces, de la misma manera, tenemos que tener la madurez para hacer equipo con personas que a lo mejor todavía yo no tengo el gusto de conocer, pero creo que en este momento político de Hermosillo lo que hay que poner sobre la mesa es la voluntad real de no llegar con contubernios y con compadres a gobernar. Hay que llegar a gobernar con gente libre, con gente que tiene la verdadera vocación de servicio, que quiere y ama su ciudad
y que tuvo el valor de someterse a un proceso de selección. Habrá que ver la respuesta, ver qué tantas personas se interesan en este procedimiento. Estamos aquí ante un cambio de paradigma, ¿no? Al final de cuentas, sí. Lo que yo te planteaba hace un par de minutos sobre cómo se seleccionaban, pues estamos hablando, digamos, de los usos y costumbres, ¿no? de un político o de quien llega al gobierno. Sí. Que llega y hace su selección, usa su criterio, puede ser un criterio muy confiable, muy maduro, muy centrado, o puede ser uno, la verdad, muy poco en base confiable, a presiones políticas, en base a presiones o de políticas, las afectividades, entre amigos, compadres, recomendaciones, el que me dio dinero para la campaña, el que me, etcétera, el que me rentó las sillas, no sé, ¿no? Entonces ahí se va llenando el equipo, pero al final de cuentas, una cosa sí es cierto, a quien le van a reconocer si las cosas salen bien es a ti. Y si no, a quien le van a reclamar es a ti. Así es. Por eso yo, cuando estoy en reuniones en donde la gente todavía sigue dando resistencias a estos procesos de participación directa, democrática, lo primero que yo estoy poniendo sobre la mesa es una nueva era política en donde la participación ciudadana tiene que ser una realidad. Y al político le cuesta, al político tradicional le provoca urticaria soltar la toma de decisiones y compartir la toma de decisiones con los ciudadanos. A mí me eligieron y por lo tanto estos 3 años yo decido con mi cabildo, en el mejor de los casos. Yo creo que este es un cambio de paradigma, como bien lo dices, en donde nosotros tenemos que entender como políticos que la sociedad el 1 de julio se manifestó y dijo, se acabó. No queremos este régimen, no nos sentimos representados, no confiamos en las autoridades, queremos que haya una transformación. Y en esta transformación tenemos que empezar nosotros a dar pruebas de esta disposición real que tenemos de hacer las cosas diferentes. Bien, otro detalle que habrá que revisar, o si lo revisaste, es el marco legal. Al final de cuentas estamos hablando de un propósito, de un proyecto de hacer las cosas de modo distinto, de hacer una selección más cuidada de quienes van a encabezar las principales dependencias del gobierno municipal. Pero también el marco jurídico es el mismo, es decir, encontrar el acomodo en la actual legislación para hacer o para desarrollar un proceso de este tipo quizá tampoco sea tan fácil. ¿Qué te parece si de eso me cuentas regresando del corte? Y luego vamos también al tema de la crisis, un poquito de la crisis financiera, la deuda, el diagnóstico sobre el tema de seguridad, en fin, hay varias cosas, ¿no? Muy bien. Porque va a haber mucho trabajo. Voy a un corte y regreso con el tercer bloque de esta charla en la mesa de pros y contras con Célida López Cárdenas. Vamos al tercer bloque de esta charla con la alcaldesa electa de Hermosillo, Célida López Cárdenas. A ver, alcaldesa, vamos a aterrizar el tema del transporte que damos, ¿no? A ver, ¿cuál es la visión con la que se abordaría este tema desde el gobierno municipal? Hay una iniciativa atorada, hay ciertas expresiones, algunas de abierta inconformidad, pero hay que reconocer también que hay otras de abierta desinformación, ¿sí? Que sí. No tienen, que se enteraron en la tele ahí que había una iniciativa y punto. ¿Cuál es la posición o el proyecto en ese sentido de Célida López Cárdenas ya como alcaldesa de Hermosillo en funciones? Bueno, lo dijimos en campaña también y vamos a entrarle durísimo al tema. Quiero dignificar el servicio del transporte público en Hermosillo. Hay una tendencia a nivel mundial de la municipalización de los sistemas de transporte hacia las ciudades. Esta es una ciudad capital, tenemos el derecho los hermosillenses de decidir en una competitividad abierta, en un mercado en donde el usuario tenga la posibilidad de subirse a un camión urbano, de tomar un taxi colectivo, ¿por qué no decirlo?, de subirse al metrobús. Y creo que ahí está el gran reto, en donde la autoridad municipal tiene que definir. La posición es: quiero dignificar el sistema del transporte público, quiero municipalizar el transporte, pero quiero hacerlo de manera real. En el proyecto de ley pasado, que afortunadamente se detuvo,
estaba yo muy contenta porque entendí y creí de entrada que era una real municipalización. En ese proyecto, total, una entrega total. En ese proyecto se nos invitaba a pagar la fiesta, pero no podíamos bailar. Teníamos que pagar el subsidio, teníamos que establecer la tarifa, pero no podíamos ni obtener la posibilidad de más concesiones ni de cancelar concesiones, de tal forma que no era una municipalización real. Ahora bien, los procesos de municipalización no se dan de un día para otro. Ahí están ejemplos de Brasilia, de otras capitales importantes de otros países del mundo, en donde el proceso se acuerda de manera paulatina. Y creo que aquí nos tenemos que sentar concesionarios, permisionarios, autoridades estatales, autoridades municipales, los representantes del Consejo Ciudadano del Transporte, para poder planear esta ruta, primero jurídica, y poder lograr que financieramente este servicio sea, obviamente, un servicio sano. Por un lado, los concesionarios se quejan de deudas porque hay una tarifa que es una tarifa social para jóvenes, estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad, pero luego hay un ajuste de la tarifa técnica en donde hay un costo real y el gobierno subsidia con 3 o 4 pesos esta tarifa técnica. Entonces, me parece que lo primero que hay que hacer es tener el liderazgo político de empezar a trazar la ruta para lograr esta municipalización y empezar a explorar jurídicamente lo que yo sí puedo ya empezar a hacer, que en mucho de lo que hemos nosotros estudiado, los taxis colectivos o los taxis compartidos, que funcionan muy bien en muchas ciudades capitales, puede ser un servicio que nosotros con la actual legislación podemos empezar a organizar. Ahora bien, creo que tenemos la madurez política. Yo he recibido algunas invitaciones de autoridades para reunirme con ellas, autoridades del transporte, concesionarios, y yo estoy en la mejor disposición. Hay que tomar protesta, hay que llegar, estar en funciones para entonces empezar a hacer estos trabajos que son muy importantes. Pero lo que sí debe quedar claro desde un principio es cuál es la preocupación de Célida López. Es única y exclusivamente dignificar el servicio del transporte público. No estoy buscando ni favorecer a unos ni a otros, tampoco queremos perjudicar a ningún concesionario, no queremos hacer negocio con el tema del transporte, no me interesa, ni del transporte ni ninguna otra área. Lo que sí queremos es dar una lucha legítima, y créeme que lo voy a hacer los 3 años, para poder lograr que se transforme la cara de este servicio público. Vamos ahora al tema de la paridad. A ver, eres mujer, ¿qué papel quieres, planeas que jueguen las mujeres en tu gobierno? Mira, nosotros como mujeres tenemos una vocación de servicio natural. La maternidad nos da esta oportunidad de ser multifacéticas. La esposa, la mamá, la que cocina, la que trabaja, la que lleva al niño a la escuela. Tenemos esta gran capacidad de conectar con el tema social. La visión de las mujeres enriquece la política. Es diferente un congreso cuando hay más mujeres, y estoy convencida que va a ser diferente el gobierno municipal cuando haya más mujeres en puestos directivos. ¿Qué es lo que sucede? Que la ley de cuotas o la paridad de género nos permite a más mujeres llegar a puestos de elección popular, y es importante resaltar, es fundamental. Pero cuando la mujer llega a gobernar, luego no ayuda a que otras mujeres lleguen a gobernar junto con ella. Pareciera que la paridad se cumple, o la perspectiva de género se cumple, cuando la autoridad la encabeza una mujer. El tema es que la visión de una mujer como titular, en este caso la presidencia municipal, necesita más mujeres para que la visión de nuestro género se lleve a cabo. Y por eso estoy convencida de hacer historia en un primer gobierno paritario. Necesitamos mujeres que estén haciendo una gran labor directiva en diferentes áreas, no solamente en áreas sociales, sino también en áreas técnicas. Ojalá que de estos 5 puestos que vamos a someter a la ciudadanía haya muchas mujeres que participen, que quieran postular, y que finalmente de ese ejercicio no solamente tengamos 5 hombres al final, sino que también al menos podamos tener 2 o 3 mujeres. Es un reto muy grande,
pero estamos buscando, entrevistando, acercándonos a que más mujeres acepten el reto de transformar Hermosillo. ¿Vas a tener una vecina de mujer en Palacio de Gobierno? Así es. ¿Tú crees que eso ayude? Sí, claro, por supuesto es una ventaja y tenemos el gran reto de demostrar que las mujeres sabemos trabajar en equipo, que sabemos priorizar. Una madre de familia, más allá de las diferencias de sus hijos, lo que quiere es la armonía de su familia y su estabilidad. Y yo creo que las mujeres estamos acostumbradas a lograr encontrar soluciones. Estamos genéticamente diseñadas a hacer que el obstáculo y el reto se convierta en oportunidad. Y yo estoy convencida de que vamos a poder, la gobernadora del estado y la presidenta municipal, dar el ejemplo del trabajo que se tiene que priorizar, más allá de las diferencias políticas que son evidentes, más allá de los proyectos políticos que no son comulgantes. Creo que ahorita es momento de gobernar. Los últimos 3 años de la gobernadora, los 3 años de esta administración se tienen que traducir en los mejores 3 años en la historia de Hermosillo, de la capital, en donde ponga su parte el gobierno del estado y obviamente el gobierno municipal, que se coordine y que trabaje. Me preocupa que siento que hay gente alrededor de la gobernadora que no tiene esta visión y que ha demostrado con creces falta de madurez política. Muchos creen que hay que seguir con el garrote, tratando de hacer que la oposición asuma un papel de sumisión. Aquí la gran diferencia es que ahora la oposición va a gobernar el 86% de la población de Sonora. Ya no será oposición, será gobierno. Entonces, cambió la lógica del ejercicio de la política y del poder en Sonora, y yo creo que pues estos actores que ya no están, ya son arcaicos, no son fósiles de regímenes políticos que no se atreven a ser parte de una transición y de una transformación, pues deberían de irse. Yo apelo y espero a esta reflexión de la señora gobernadora para que se rodee de gente con más estatura política, que le ayude a generar consensos, que se pueda construir con armonía, Sergio. Es muy importante gobernar con armonía. ¿Quieres dar nombres? Bueno, lo que yo he dicho siempre es que el secretario de gobierno actual no es una persona que ayude en este proceso. No ayuda. ¿Por qué? Porque Miguel Robles Pompa ha sido una persona que hace política estilo de los 80s, 70s, que utiliza las instituciones públicas de procuración de justicia para amedrentar. Fue el orquestador de muchas de las campañas negras, de cómo se amedrentó a la oposición, cómo se privó de su libertad a mucha gente. Y lamentablemente un secretario de gobierno no se puede permitir. ¿A gente de tu equipo le pasó eso? Sí, claro, por supuesto que sí. ¿Fueron detenidos el día sábado, previo a la elección, me secuestraron gente que durmió en la PI, por cierto. Entonces, pasaron muchas cosas, Sergio. Y hay una clase política que no está a la altura de la calidad moral de los sonorenses. No está a la altura. Y yo creo que la gobernadora del estado tiene esta gran oportunidad de poder tener un secretario de gobierno que trate a la oposición como lo que somos. Ya no somos una oposición minoría, somos una oposición mayoritaria, en el entendido de que el gobierno del estado sigue siendo de filiación priista, pero es muy importante encontrar al hombre o a la mujer que pudiera ayudar en esta construcción. ¿Tú supones que fue él solo en todo esto? No, claro que no, hay un equipo de trabajo, ¿verdad? Hay un secretario técnico que no tengo el gusto de conocer, pero es una persona que no ayuda en lo absoluto. Tenemos que tener claridad de quiénes nos gobiernan, de qué personas y cuáles son los estilos de gobernar. Insisto, necesitamos tener servidores públicos que representen la calidad ética y moral de los sonorenses. Y en este sentido no ayuda el que la gobernadora del estado tenga ciertas personalidades
que no tienen otro oficio más de estar amedrentando y utilizando la política estilo, insisto, de los 70s, los 80s. Mucho de lo que sucedió hace unos días en donde se intentó dar un golpe de Estado en el Congreso, fue una ocurrencia del secretario de Gobierno, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo creo que el político tiene que aprender a hacer ajustes, y así como yo los voy a hacer, si en el corto plazo, si a los 4 meses no hay resultados, si en las metas que les establezcamos acá, director, no se está cumpliendo, tiene que haber relevos, porque esto no es una manda ni es un matrimonio. Esto es un servicio público, tú otorgas una confianza, das una oportunidad, pero si el servidor público no te está respondiendo, como cualquier ciudadano, cuando lo contratan en una empresa, si no has resultado, te despiden. Eso tiene que pasar también en el servicio público. Estás hablando del segundo cargo en importancia, solo después de la gobernadora, sí, el secretario de Gobierno. Entonces, ¿esto lo descalificaría para ti como un interlocutor confiable ante cualquier cosa? No es un interlocutor. Yo no me voy a sentar con el secretario de Gobierno. ¿Solo con la gobernadora? Solo con las personas que tengan la capacidad de construir. Bueno, ¿con quién sí? Ya dijiste, con el secretario de Gobierno no es interlocutor. Yo creo que... ¿Con quién sí? Yo tengo la apertura de sentarme con todos los secretarios. Hay gente muy valiosa que tiene un estilo de trabajar, que siendo legisladora tuve la oportunidad de compartir con algunos de ellos, no con muchos, con algunos cuantos, pero yo necesito gente que quiera trabajar por el bien de Hermosillo, gente que tenga una calidad moral, ética, que represente los valores, insisto, la calidad moral y ética de los sonorenses, y siendo así vamos a poder construir. Pero yo con el secretario de Gobierno actual no me voy a sentar, porque no representa para mí un puente y una interlocución correcta, no lo es. Digo, voy a abundar en ese tema, si me lo permites, porque aquí estamos hablando, y lo voy a ligar con otro, el tema de la seguridad. Sí. En Hermosillo. Fundamental. Es un tema del que tú has hablado en muchas oportunidades. Hemos hablado aquí en esta mesa, yo he entrevistado al propio comisario de Seguridad Pública saliente, Azuilo, que me dijo una vez, aquí que lo invité, me dijo, el 99% de los delitos en la ciudad están directamente relacionados con el consumo de cristal. Lo he repetido muchas veces este dato porque me parece impactante. Sí. ¿Sí? La manera en que se ha enraizado el consumo de cristal, pero hasta donde sé o hasta donde he escuchado, voy a especular, lo lamento, esto sucedió a raíz de que aquí en Hermosillo se empieza a producir esta droga, que antes no se producía en Hermosillo, llegaba y se distribuía y se consumía. Entonces, desde que se produce en Hermosillo, el costo baja, entonces es más barato y se distribuye. Y en ese aspecto, Célida, pues no podría ir solo el ayuntamiento, tendría que ir en una coordinación muy estrecha con el gobierno del estado, claro, y con el gobierno federal, ¿no? Así es. Mira, yo creo que en esta nueva conformación de nuestro país, del juego que hoy empezamos todos desde diferentes trincheras a jugar, hay algo que no puede ser sujeto a negociación, y es el tema de la seguridad. En el tema de la seguridad pública todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad, y no podemos estar pateando el bote diciendo lo que a mí no me toca hacer le toca hacer al gobierno del estado, y lo que le toca hacer al gobierno del estado le toca hacer a la federación. Me parece que debemos de tener un trabajo coordinado, sí, pero también decirte que Alfonso Durazo está trabajando intensamente en una estrategia de seguridad en donde por primera vez se le invierta de manera importante a la prevención, justamente lo que estás diciendo. Si tenemos el gran reto de evitar que sigan más jóvenes consumiendo el cristal, lo que tenemos que hacer es prevenirlo. Y la prevención cuesta. La prevención es algo tan importante como la reacción y el control de la delincuencia. A mí me parece que la Fiscalía General necesita tener más recursos para poder lograr eficientizar el proceso de la administración de la justicia. Cuando el policía municipal es el primer respondiente y tiene que presentar un informe de policía homologado, cuando el policía municipal necesita las herramientas técnicas
no solamente la patrulla, el uniforme, necesita también que del otro lado esté un Ministerio Público dispuesto a coadyuvar. Y en este trabajo se requiere una perfecta coordinación entre la Fiscalía General y el Comisario de Seguridad Pública, o en el caso de nosotros, yo estoy convencida de que con el actual fiscal vamos a poder trabajar. Rodolfo Montes de Oca tiene la disposición, hemos platicado del tema. Conozco también a Adolfo García. ¿Con él también te sentarías sin problema? Sí, no, de hecho lo hemos hecho en el pasado. Es una persona que tiene un gran compromiso, tiene una visión que alguna vez compartíamos en donde se hablaba del tema de la seguridad como un problema multifactorial, en donde todas las dependencias deben etiquetar recursos para atender no el lugar en donde se está cometiendo el delito, sino, lo recuerdo muy bien que Adolfo lo comentó, en donde se está originando la educación y en donde vive el delincuente. Él ha insistido mucho en el entorno en el que crecen. Y justamente en una reunión en la que estuvimos este lunes en la Ciudad de México con Alfonso Durazo y varias asociaciones, se hablaba del tema. Escuchaba al excomisario de Seguridad Pública de Morelia, y hablaba de un proyecto muy ambicioso que fue muy exitoso, pero hablaba del tema de la importancia de atender no solamente la zona en donde están cometiéndose los delitos, sino de dónde proviene la persona que está delinquiendo. Entonces, no hay una manera más eficaz de reducir los niveles delictivos en Hermosillo que no se pueda concretar a través de un trabajo en equipo. Por eso en campaña nosotros hablábamos del Estado Mayor Policial en el municipio, el representante permanente de la Fiscalía General, de la Secretaría de Seguridad Pública, que también tenga su representación la Policía Federal, la zona militar, los expertos, el Observatorio Ciudadano, y de esta manera ir juntos concretando una estrategia. La delincuencia se organiza bajo un esquema de corrupción por parte de la autoridad municipal y demás autoridades. Cuando no es un sistema de corrupción el que impera, la delincuencia tendrá que atrincherarse, se tiene que replegar de manera natural. Y yo creo que ahí está el reto que nosotros tenemos, ir recuperando los espacios públicos, ir generando una nueva convivencia en nuestras colonias, en nuestros barrios, un policía mentor amigo, un policía que esté cercano a la Asociación de Padres de Familia por barrio, una asamblea municipal que vamos a formar donde va a haber un representante por colonia, en donde, insisto, el eje, me regreso a unos minutos antes que comentábamos, una verdadera participación ciudadana para disminuir los problemas de seguridad pública. La autoridad tiene que ser justamente esto, una autoridad que coordina, una autoridad moral que te motiva a participar. Y yo me siento con la capacidad de construir con el fiscal general, de construir con el secretario de Seguridad Pública y sé, porque la gobernadora lo ha manifestado en varias ocasiones, que entiende la problemática del cristal, que entiende la problemática de la drogadicción, y creo que tenemos que dar un pasito hacia enfrente, y en este presupuesto que se va a aprobar para el 2019, que aparezca por primera vez de manera importante, considerable, un presupuesto para prevención y para desintoxicación también. Bueno, pues se te van a acomodar los astros porque hay una mayoría importante de Morena en el Congreso del Estado y bueno, estamos viendo que... Y del gobierno federal ni hablar, ¿no? Sí, del Congreso de la Unión, sí. Que también, bueno, las diputadas federales por Hermosillo de los dos distritos también son de Morena. Sí, Lorena y Wendy Briceño. Lorena ya fue diputada. Y 5 más, ¿verdad? Conoce ella el trabajo en la Cámara de Diputados. Bueno, a ver, nos quedan más o menos unos 5 minutos de programa. Se va rápido esto. A ver si en un minuto... El tema de la crisis financiera, no solamente bajar el gasto, porque la deuda ahí está, ¿no? Es decir, ¿qué buscarías? ¿Un refinanciamiento? ¿Contratarías un poquito más de deuda o no? ¿Tienes una visión sobre eso? Sí, no quiero más deuda. No quiero más deuda. No podemos caer en el error de seguir contratando más deuda pública. ¿Rescate federal? Necesitamos apostarle a una gestión importante para lograr inversión pública con recursos federales, por supuesto, pero también necesitamos que el gobierno del estado priorice Hermosillo, que es la capital, en este próximo presupuesto.
Y algo que es muy importante es que con estos ahorros que nosotros vamos a hacer, vamos a lograr liberar recursos para la operación necesaria de los servicios públicos, como es la recolección de basura. Necesitamos, por supuesto, muy importante, la pavimentación. Hay todavía mucho rezago en otras áreas, como es el drenaje pluvial. Antes a mí me encantaba que lloviera, era fiesta, y ahora empiezo a rezar para que ya no llueva nunca en 3 años. Con los encharcamientos. Porque todo, ¿no? es un problema real. Necesitamos hacer inversiones. Hay un proyecto, más o menos, se requieren más de 7,000 millones de pesos para tener un drenaje pluvial a la altura de las circunstancias. 7,000 millones de pesos, imagínalo. Bueno, mira, lástima que el programa dura nada más 1 hora. Primero, me río porque no eres la primera persona que llega, que me toca platicar, el primer alcalde electo que me dice que antes le daba mucho gusto que lloviera y ahora se mortifica. Sí, ya no le gusta que llueva. 2, el tema del drenaje pluvial. Creo que es uno de los grandes rezagos en Hermosillo de es una inversión que nadie quiere hacer porque no se ve, porque no luce. Porque no ve, porque no hay un listón que cortar. Sí te lo comento, ya estamos trabajando en tocar puertas en la autoridad federal y con aliados en la federación para tener recursos, porque entendemos que no hay. No creo que la solución sea seguir endeudándonos. Lo que sí creo es que hay que revisar inmediatamente las condiciones del financiamiento, ver la posibilidad de mejorar tasas de interés. Y en este sentido... O sea, definitivamente hay que revisarlo, pues no se puede quedar como está. No, tenemos que hacer un análisis financiero y técnico que sea, obviamente, en la búsqueda de mejores condiciones financieras. Si encuentras responsabilidades de cualquier tipo, administrativas, civiles, penales, en las administraciones anteriores, ¿te vas a ir con todo? Tengo que. Es mi obligación. Sí. Bien, ahora, de todo lo que has hecho, de lo que haces ahora en tu vida, ¿sí? ¿Qué vas a tener que dejar de hacer? ¿Te gusta ir a misa los domingos? ¿Te gusta ir a los tacos en los domingos en la mañana? ¿Vas a seguirlo haciendo? Sí, claro que sí. Hay cosas que no puede uno dejar de hacer. Y sigo siendo madre de 4 hijos. Tenemos una familia. Jorge y yo atesoramos nuestra fe. Y si bien lo dices, la misa de niños los domingos no falta, después los taquitos de carnitas. Tacos de carnitas los domingos después de misa. Después de misa, sí, bien lo recuerdas. Nos gusta los domingos convivir en familia y pues creo que el domingo tiene que seguir siendo un día para la familia. Y pues, ¿qué va a cambiar? Tenemos que administrarnos todavía mejor en los tiempos. Para mí es muy importante comer con mis hijos. La comida con mis hijos es muy importante, ¿no? ¿Qué edades tienen? Están pequeños tus hijos, sí, ¿no? ¿Qué edades tienen? 11 Jorge, 8 María Teresa, 4 Bernardo y Fernando tiene 1 año y medio. Año y medio, está bebé. Con pañales y pañalera y pomada y biberón y todo. Entonces en algún momento te vas a aparecer en un evento con pañalera, quizás. ¿Sí? Pues seguimos siendo mamá, entonces si en algún momento no nos organizamos bien, pues con los niños y con todo. Sí, esa es la virtud de ser madre, ¿no? El que si estás trabajando, pues tienes que seguir con tus hijos. Dicen que lo que más le preocupa a ciertos gobernantes no es el 3er año cuando son alcaldes, no es el 6º año cuando son gobernadores, sino el 7º. En este caso, pues el tuyo sería el 4º, ¿no? Sí, el 4º o el 7º. O el 7º, si buscas la reelección. Hablemos de ese 4º, si no buscaras la reelección. ¿Cómo te ubicas? ¿Cómo te visualizas? Me visualizo como una mujer realizada, satisfecha, como una mujer que logró hacer historia en Hermosillo en el combate a la corrupción, como una alcaldesa que logró una gran participación ciudadana, como una mujer que puso el sello de cómo sí las mujeres pueden gobernar con un gobierno paritario, como una mujer que logró bajar los índices de inseguridad, como la mujer que logró dignificar el transporte público en Hermosillo. Eso es lo que quisiera que recordara la gente de mí. Y por supuesto, con miles y miles de familias con hijos rehabilitados y liberados de las drogas. Celia, pues te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. ¿Algún otro tema que se nos haya quedado? ¿Un comentario final, una conclusión de tu parte? Bueno, pues agradecerle mucho a la ciudadanía de Hermosillo por el apoyo. Esta es la primera vez que estoy contigo ya como alcaldesa electa. Así es.
más de 101,000 personas que votaron por nosotros y pues reiterarles que tenemos la convicción y el valor para gobernar como la gente se merece. Muchas gracias. Gracias a ti. Que te vaya muy bien, en la mejor de las suertes. Gracias, que te vaya bien Sergio. a ti, te vaya bien a Hermosillo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Es Célida Teresa López Cárdenas, la alcaldesa electa de Hermosillo. Les recuerdo, pros y contras, lunes 9 de la noche, la retransmisión los sábados a las 9 de la mañana en la red estatal de Televisa Sonora. Y 2 días después, por ahí del miércoles, usted puede consultar este espacio en nuestro canal de YouTube de Televisa Sonora. Gracias.